Bueno, buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a la sesión académica correspondiente al día de hoy, que se titula Reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Agradezco la asesoría a mi profesora asesora, la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez. Soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Vamos a empezar con una pequeña definición. Las reacciones adversas a medicamentos básicamente se definen como una respuesta que va a ser no nociva y no intencionada pues a cualquier tipo de medicamentos. A su vez se van a subclasificar en dos tipos, de predecibles o reacciones de tipo impredecibles. Las predecibles son todas aquellas reacciones que son basadas en alguna propiedad farmacológica del medicamento, y aquellas que son impredecibles son relacionadas básicamente con la respuesta inmunológica o qué tanta susceptibilidad puede llegar a presentar pues estos pacientes. Y un subconjunto de estas reacciones adversas a medicamentos son las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos, que estas lo que van a hacer es que van a simular reacciones de tipo inmunológico, en la cual se van a demostrar si existen o no anticuerpos contra ciertos medicamentos. Bueno, continuando con la clasificación, en cuanto a las reacciones de tipo A, básicamente este tipo de reacciones son reacciones que son predecibles y que pueden ocurrir en individuos que se encuentran completamente sanos. Se deben principalmente a la actividad farmacológica de los medicamentos, como la dosis, los efectos secundarios, si existen comorbilidades o también las interacciones de los medicamentos. Un ejemplo claro de esto sería la somnolencia que producen los antihistamínicos de primera generación. Y las reacciones tipo B van a corresponder al 15% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Afortunadamente, la mayoría de reacciones son reacciones de tipo A. En cuanto a este tipo de reacciones, las de tipo B son predecibles y no van a depender como tal de la dosis, y sí van a involucrar al sistema inmunitario. Aquí encontramos a todas las reacciones que involucran la hipersensibilidad a medicamentos, como alergia a medicamentos, que pues es la respuesta que ya conocemos, pero que involucra al sistema inmunológico. La pseudoalergia, que es una respuesta similar a una respuesta alérgica, pero no tiene compromiso del sistema inmunológico. Intolerancia al medicamento, que básicamente es un efecto no deseado de cualquier medicamento que puede llegar a ocurrir, así sea con una dosis pequeña o una dosis subóptima. Y la idiosincrasia al fármaco, que aquí básicamente lo que sucede es que hay alteraciones metabólicas o alteraciones en la excreción de estos medicamentos que van a generar o ocasionar algún tipo de respuesta. Continuando con las definiciones, alergia a medicamentos se define como una respuesta inmune específica a un medicamento que básicamente lo que va a actuar es como un apteno. En realidad, esta va dirigida hacia una respuesta de complejo formador apteno-proteína, que va a funcionar como si fuera un alérgeno, contrario a la hipersensibilidad a medicamentos, que es un término que va más allá de solamente alergia a medicamentos. Va a incluir, además de la alergia, reacciones tanto de células inmunitarias como células de tipo inflamatorio, que no se deben a una estimulación de una respuesta inmune específica que sea dependiente de una proteína de apteno. En cuanto a la epidemiología, estas reacciones adversas a medicamentos pues son una carga importante para los sistemas de salud, debido a que pues obviamente se ha reportado una alza en su incidencia. Se han descrito de un 10 a un 20% en los pacientes que están hospitalizados, y puede llegar a ser incluso aún mayor, hasta un 25% en los pacientes de tipo o que se encuentran ambulatorios. Es la tercera causa de alergias después de rinitis y de asma, y también con un aumento significativo de la prevalencia en los últimos años. También se ha observado que las reacciones cutáneas adversas graves, como las tipo SCARS, entre los niños llegan a ser hasta 100 casos por año, o sea, un porcentaje pues bastante importante, y esto se ha debido que ha habido un aumento también porque existen programas de farmacovigilancia que actualmente pues ya pues han como impulsado más y se encuentran activos. Estas entidades clínicas van a diferir en función del medicamento culpable. Cualquier medicamento puede llegar a causar cualquier tipo de reacción, ¿verdad? Pero en cuanto a la prevalencia de estos, quizás sean los grupos
que han englobado o han encasillado pues a estos pacientes. Por ejemplo, en anafilaxia los medicamentos más implicados serían AINES, antibióticos como betalactámicos, agentes anestésicos y medios de contraste. Y las SCARS pues van a depender de si son adultos o si son niños. En población adulta los principales serían antibióticos y anticonvulsivos, y en niños serían AINES, antibióticos, quimioterapéuticos, anticonvulsivos principalmente aromáticos y el alopurinol. Y también en los últimos años se han reportado reacciones de hipersensibilidad a lo que son anticuerpos monoclonales, a sulfasalacina y medicamentos antituberculosos. Otra característica también importante que tenemos que tener en cuenta es que la implicación del medicamento no siempre se va a asociar con altas tasas de consumo. Un ejemplo claro serían aquellos pacientes en los que se encuentran por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones que son recetados en todo el mundo y sin embargo la prevalencia ante este tipo de medicamentos pues es menor. También ha influido mucho que existe un etiquetado erróneo en la incidencia de las reacciones de hipersensibilidad. Este etiquetado erróneo básicamente está influenciado porque hay una notificación de un exceso en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad o alérgicas que ocurren solamente en un 8.3% de los pacientes, y se ha reportado que es más alto en las mujeres, en aquellas que se encuentran hospitalizadas y en que sean adultas, que se encuentran en manejo con betalactámicos, con AINES o con agentes con anestésicos. Y esto puede ser debido también a que algunos síntomas como los rash o síntomas gastrointestinales se pueden considerar como si fueran falsamente alérgicos, y puede ser debido a que exista una interacción entre el virus y el medicamento o como tal el proceso infeccioso en sí, que puede llegar a ocasionar ciertas manifestaciones cutáneas que puedan simular una reacción de tipo alérgico. También se ha documentado que pues la baja sensibilidad que tienen las pruebas cutáneas o también la historia natural que tiene una resolución espontánea a lo largo del tiempo, y también otro problema sería que existen ciertas discrepancias en cuanto al diagnóstico con los especialistas o que hay un sobrediagnóstico sobre todo en los departamentos de emergencia. Sin embargo, de todas las reacciones que llegan a reportar en estos departamentos, los que más se ha visto como confirmado solamente ha sido en un 39% de todas las reacciones que llegan a informar. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos relacionados con las propiedades químicas del medicamento, como por ejemplo agentes que tienen alto peso molecular, como las proteínas o algunos polisacáridos, que pueden llegar a inducir reacciones que sean mediadas por anticuerpo, o por el contrario, agentes que sean de bajo peso molecular, o sea, aquellas sustancias que tengan menos de 1000 kilodaltones, como por ejemplo antibióticos o sus metabolitos, que puedan producir reacciones inmunogénicas como el aptenoproteína. Y también factores relacionados con el huésped, como lo que son el género, las mujeres, antecedentes de alergia a medicamentos, o que tenga el paciente una exposición frecuente o recurrente a ciertos medicamentos, alguna enfermedad concurrente que sea crónica, que predisponga a que ese paciente esté recibiendo ciclos frecuentes de antibióticos, o factores genéticos, como lo vamos a mencionar más adelante, ciertas susceptibilidades del HLA o la atopia. Bueno, pacientes también con fibrosis quística que requieren ciclos de antibióticos ya sean iguales o similares también son más propensos a presentar reacciones de hipersensibilidad. Pacientes que tienen infecciones por el virus del Epstein-Barr son más propensos a desarrollar reacciones de hipersensibilidad, principalmente aminopenicilinas, y aquellos que tienen infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana son más propensos a tener reacciones a las sulfonamidas. En cuanto a la genética y los polimorfismos en el metabolismo de los medicamentos, bueno, estos pacientes que tienen ciertos alelos que se ha demostrado del antígeno leucocitario humano, pues tienen un mayor riesgo de presentar lo que son reacciones cutáneas graves. Y se ha relacionado el HLA-B1502 con reacciones o factores de riesgo para presentar mayores reacciones a carbamazepina, y el HLA-B5701 principalmente para abacavir. Otros pacientes que pueden llegar a ser, o por ejemplo los acetiladores lentos, tienen el doble de probabilidades de presentar reacciones de hipersensibilidad, sobre todo a sulfas, ya que pues esto se ha visto como un aumento en el metabolismo de esas sulfas a través de la vía oxidasa alternativa que genera producción de metabolitos reactivos que luego van a provocar una respuesta de tipo inmunológica.
En cuanto a los mecanismos de reacciones de hipersensibilidad, vamos a describir varios a lo largo del transcurso de la clase, pero empezando con las reacciones de tipo inmediata, estas son reacciones que, como su nombre lo indica, pues obviamente pueden ser inmediatas o pueden ocurrir dentro de la primera hora y hasta 6 horas después de la exposición o la administración de los medicamentos. Signos y síntomas, los más frecuentes, pues mediados por IgE, urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmos, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal o también la anafilaxia. Y en cuanto a los mecanismos, pues puede ser una respuesta de tipo alérgica mediada por IgE, pero también puede ser una respuesta no alérgica, ya sea por una estimulación directa de esos mastocitos o de los basófilos o por activación del complemento o alteraciones en las vías metabólicas producidas por AINES o por aspirina. Y en cuanto a las reacciones tardías, estas son reacciones que se van a producir en un tiempo pues o retrasadas y van a ocurrir hasta 6 horas después de la administración de los medicamentos. En cuanto a signos y síntomas, aquellas van a afectar tanto a compromiso o pueden llegar a presentar compromiso en piel más compromiso en algún tipo de órgano. Dentro de estas encontramos a la urticaria retrasada, los exantemas maculopapulares, eritema pigmentado fijo, el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Dres, la pustulosis exantemática aguda, el exantema intertriginoso flexural y simétrico relacionado con medicamentos y también pueden llegar a tener un compromiso a órgano interno, presentando hepatitis, falla renal, neumonitis, anemia, neutropenia, trombocitopenia. En cuanto a los mecanismos, pues puede ser alérgico mediado por anticuerpos o por células T, pero también puede ser mediado por neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Y aquí un pequeño resumen de los diferentes tipos de entidades que vamos a ver en el transcurso de esta clase, iniciando con la pustulosis exantemática generalizada aguda. Básicamente se caracteriza por la presencia de pústulas sobre una base eritematosa. El tiempo de latencia de esta enfermedad usualmente va a ocurrir dentro de los primeros 3 días o menos de 3 días. Y en cuanto a características sistémicas, van a cursar con fiebre alta, pueden cursar con edema. En cuanto a laboratorios, neutrofilia y eosinofilia va a ser lo que más vamos a encontrar. El síndrome de Dres, que es un exantema maculopapular, que se caracteriza también por presentar eritrodermia o una mucositis que es de tipo no erosiva y que va a haber un grado de afección de más del 50% de la superficie corporal. El periodo de latencia de 2 a 8 semanas, pero incluso algunos libros lo pueden llegar a describir de hasta 12. Presentando a los pacientes fiebre, edema, linfadenopatía y en los hallazgos de laboratorio principalmente eosinofilia, un dato característico, los linfocitos atípicos y también pueden presentar hepatitis e insuficiencia renal, acompañado también pues de leucocitosis. En el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, estos pacientes van a cursar con un eritema macular que puede ser descrito como oscuro o puede ser descrito también como violáceo, así que se acompaña de dolor y de ampollas, que esto se va a ir desprendiendo pues en la piel, ocasionando también un signo de Nikolsky positivo, y también van a presentar mucositis erosiva en más de 2 superficies. El periodo de latencia es de 4 a 21 días o de 4 días a 4 semanas, y en cuanto a las características sistémicas, van a cursar con un pródromo de síntomas similares a la gripe, como fiebre alta, malestar general y algunas veces pueden llegar a presentar neumonitis. Y los hallazgos de laboratorio, pues básicamente se confirma por la biopsia en la piel, en la cual vamos a encontrar necrólisis epidérmica de grosor completo. Y también tenemos a la enfermedad del suero o las enfermedades relacionadas con la enfermedad del suero, que son placas urticariales con prurito, que pueden pues aparecer en el lugar de la inyección o pueden aparecer alejadas a estas con compromiso o predisposición para manos y pies. El periodo de latencia de 1 a 2 semanas, cursan con fiebre alta, malestar, poliartralgias y poliartritis, que es un dato muy característico de esta enfermedad. Y en los hallazgos de laboratorio, pues pueden presentar neutropenia, eosinofilia leve, proteinuria y niveles bajos de complemento. En cuanto a los mecanismos inmunológicos, basado pues en la clasificación de Helicums, tenemos 4 mecanismos de hipersensibilidad muy importantes. Vamos a detallarlos, a describirlos cada uno de estos. En el tipo 1, básicamente son las reacciones que son mediadas por IgE o por mastocitos. Los ejemplos clínicos clásicos, la anafilaxia, urticaria, angioedema, rinitis, algunas reacciones a medios de contraste. Y en el tipo 2 se puede a su vez subclasificar en 2A o 2B. El 2A es una reacción citotóxica que va a ser mediada principalmente por anticuerpos IgG o IgM, y el ejemplo clínico son las citopenias inmunes.
Y en el tipo de 2B son reacciones de estimulación celular mediada por anticuerpos como la enfermedad de Graves o la urticaria crónica espontánea. En el tipo 3 tenemos una activación del complemento mediada por complejos inmunes y aquí encontramos a la enfermedad del suero, el lupus inducido por medicamentos o algunos tipos de vasculitis. Y en las reacciones de tipo 4, que son reacciones que todas son mediadas por células T, son reacciones de tipo retrasado, a su vez se subclasifican en como 4A, B, C y D. En el 4A, activación de macrófagos mediada principalmente por células de tipo Th1, como el ejemplo clásico sería la dermatitis por contacto o alguna reacción a la tuberculina. El tipo 4B, inflamación eosinofílica mediada por células de tipo Th2. Encontramos el síndrome de Dres, el exantema maculopapular. En el 4C, reacciones citotóxicas mediadas por células T. El ejemplo clásico sería el síndrome de Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, así como el exantema buloso. Y en el 4D, la inflamación neutrofílica mediada por células T, en la cual está la pustulosis exantemática generalizada aguda o también la enfermedad de Behçet. Bueno, también tenemos que comprender los diferentes mecanismos de acción con el cual se explican ciertas o este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Del lado izquierdo de ustedes tenemos la hipótesis del complejo aptenoproteína. Lo que se ha descrito aquí es que muchos de estos medicamentos tienen moléculas, o bueno, las partículas de los medicamentos son muy pequeñas como para desencadenar por sí solas una respuesta de tipo inmunológico y necesitan siempre ser como reconocidos por una proteína para que así sea. Bueno, aquí, por ejemplo, la principal proteína involucrada sería la albúmina, que va a ser reconocida por el medicamento y lo que va a hacer es que lo va a llevar hacia una célula presentadora de antígeno para que así sea reconocido por una célula T. Esto va a ocasionar cualquier tipo de reacción en cuanto a la clasificación de Helly-Combs. Pueden ser reacciones de tipo inmediatas como reacciones también de tipo tardío. Las entidades clínicas serían la urticaria, la anafilaxia, el exantema maculopapular o cualquier tipo de SCAR. Y los medicamentos que más se han asociado con este tipo de reacciones serían betalactámicos, algunas sulfonamidas, el metamizol, quinolonas, medios de contraste, agentes relajantes neurobloqueadores o los antineoplásicos. Y también tenemos el concepto. Por otro lado, el concepto de PI o de interacción farmacológica. Básicamente, aquí lo que va a hacer el medicamento es estimular directamente a las células T o directamente a la célula presentadora de antígeno. Va a ser un cambio conformacional como tal en este receptor, o sea, aquí llega directamente ya sea a la célula T o a la célula presentadora de antígeno, se produce una unión no covalente, hace un cambio conformacional y va a desencadenar reacciones principalmente de tipo retrasadas o no inmediatas. Encontrando en entidades clínicas el exantema maculopapular o cualquier tipo de SCAR y también medicamentos implicados, todos los anteriores, más la vancomicina, algunos anticonvulsivantes, el abacavir y antineoplásicos. Y por otro lado tenemos el concepto de la pseudoalergia. El medicamento básicamente va a estimular directamente al mastocito, generando reacciones de tipo inmediato. ¿Como cuáles? Urticaria, anafilaxia, angioedema o síntomas respiratorios. Los medicamentos mayormente involucrados, los AINES, las quinolonas, medios de contraste, relajantes neuromusculares y la vancomicina. Bueno, la piel es el órgano que mayormente se ha visto involucrado en este tipo de reacciones a los medicamentos y también se han atribuido múltiples reacciones cutáneas. Los pacientes que tienen estas reacciones cutáneas por hipersensibilidad a medicamentos, el cuadro por lo general suele ser limitado y también se ha descrito que más del 95% de este tipo de reacciones se pueden categorizar o pueden englobar solamente en ciertas categorías específicas, dependiendo de la morfología, de la cronología, de los mecanismos. Y el diagnóstico a veces de estas reacciones de hipersensibilidad pues puede llegar a ser difícil, sobre todo por los diferentes diagnósticos diferenciales que existen. Continuando con manifestaciones clínicas, pues pueden llegar a presentar la urticaria, angioedema, anafilaxia. Estos son pues más términos que ya muy conocidos por todos, ¿verdad? En cuanto a la urticaria, se diagnostica por la presencia pues de las ronchas acompañados del prurito, con un edema de la dermis y se va a producir de forma rápida, tienen un número y tamaño variables y la
característica importante es que van a desaparecer las lesiones en las primeras 24 horas, aparecen y desaparecen. Y en el angioedema hay un compromiso de la dermis más profunda con resolución más lenta de las lesiones, se puede acompañar tanto de urticaria como de angioedema, pero si el paciente presenta angioedema solo, pues tendríamos que sospechar sobre todo como un efecto secundario de los IECAS, que también puede ser incluso después de una ingesta prolongada. Y en cuanto a la anafilaxia, bueno, que los pacientes cursaran con la urticaria del angioedema más un compromiso sistémico, ya sea circulatorio o respiratorio. Los medicamentos más implicados serían las penicilinas, las cefalosporinas y algunos AINES. En cuanto a los exantemas generalizados y diseminados, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un exantema. Esta es una erupción aguda de distribución generalizada que se va a acompañar de múltiples máculas o algunas pápulas que son pequeñas, redondas u ovaladas y que tienden a confluir. A diferencia de la urticaria, pues las lesiones pueden llegar a persistir más días y a diferencia también del eczema, estas van a mostrar una descamación, pero esta descamación va a ser en las etapas posteriores o en las etapas de finalización. Y el exantema maculopapular va a ser nuestro diagnóstico si ya se han descartado otras entidades clínicas que se pueden llegar a manifestar en piel, que son las que vamos a definir o a describir. Empezando con los exantemas con bulas, tenemos en esta clasificación al síndrome de Stevens-Johnson y a la necrólisis epidérmica tóxica. Estas son variantes de la misma entidad, recientemente también conocida como la necrólisis epidérmica o también epitelial. Las lesiones características en esta enfermedad o en esta entidad es que son máculas, que son moradas, que son planas y que tienen una forma atípica, predominando en el tronco con confluencia de ampollas que van a conducir a un desprendimiento de la piel. Suelen iniciar con pequeñas ampollas que van a ser muy dolorosas y también esos pacientes van a presentar el signo de Nikolsky positivo, presentando también fiebre. Las lesiones bulosas se van a desarrollar en cuestión de horas en la piel, en las membranas, en la piel y en las membranas mucosas, principalmente la conjuntival, la oral o la nasal. Y en cuanto al síndrome de Stevens-Johnson, esos pacientes van a presentar bulas que son confluentes y que van a conducir a un desprendimiento también de la piel, pero una característica importante es que el compromiso va a ser menor al 10%. Si nos refiriéramos, el menos del 10% en síndrome de Stevens-Johnson, como lo podemos observar en esta esquemita, pero también puede haber una superposición de síndrome de Stevens-Johnson con necrólisis epidérmica tóxica que va a abarcar de un 10 a un 30% de la superficie corporal y la necrólisis epidérmica tóxica va a abarcar aún más, hasta un 30% de la superficie corporal. La latencia que existe entre la primera administración de este medicamento y la aparición de síntomas va desde 4 días a 4 semanas, pero algunos pacientes pueden llegar, o algunos medicamentos pueden llegar a presentar una vida media larga, entonces se puede retrasar hasta 8 semanas. Los medicamentos más implicados, el alopurinol, las sulfonamidas, algunos antiepilépticos como carbamazepina, la motrigina, fenobarbital y fenitoína y los AINES. Continuando con este grupo, las erupciones bulosas fijas generalizadas, como su nombre pues también lo indican, básicamente se deben a erupciones fijas que son de tipo medicamentoso, son bulosas y se pueden llegar a extender por todo el cuerpo. Una característica importante que el medicamento el medicamento que se encuentra involucrado ya suele haberse tomado y tolerado con anterioridad. Sin embargo, se pueden notificar episodios que van a ser leves y se presentan de 30 minutos y hasta 8 horas después del consumo. La gravedad va a depender de con qué tanta recurrencia o con qué tanta frecuencia se lleguen a presentar este tipo de manifestaciones y los medicamentos implicados son AINES, barbitúricos, sulfonamidas y la carbamazepina. Pasando ahora a los exantemas con pústulas, tenemos a la pustulosis exantemática generalizada aguda, que son pústulas que se van a presentar sobre una base eritematosa, como lo mencioné previamente, pero son pústulas confluentes y que no son foliculares. Principalmente en áreas intertriginosas y el tronco son los sitios en los que más se van a estar afectados y los pacientes también pueden presentar fiebre, leucocitosis con neutrofilia y a veces eosinofilia leve en sangre periférica. Aquí no hay involucro de órganos sistémicos y los síntomas se van a desarrollar rápidamente de 1 a 2 días, pero principalmente dentro de los 3 primeros días. Y en algunos pacientes los síntomas pues pueden tardarse hasta 11 días. Los medicamentos implicados, ciertos betalactámicos, macrólidos y la hidroxicloroquina. También tenemos a la vasculitis,
la principal vasculitis que se llega a presentar es la vasculitis leucocitoclástica primaria a los medicamentos y se caracteriza porque la presencia de púrpura palpable, petequias y bulas que pueden conducir a cierta necrosis. También los pacientes pueden cursar con fiebre, artralgia, hematuria, proteinuria y este tipo de vasculitis también se puede acompañar de una reacción similar a la enfermedad del suero. El inicio va a ser dentro de los 7 a primeros 21 días después del inicio del medicamento y los medicamentos involucrados son AINES, las sulfas y algunos beta-lactámicos. En cuanto a exantemas con implicación grave de órganos sistémicos, el principal, el síndrome de Dres, que es un exantema maculopapular con enfermedad grave de órganos internos y que aparte va a tener un curso que va a ser prolongado. Esos pacientes van a cursar con edema facial, con linfadenopatía y también van a presentar hepatitis con elevación de las enzimas hepáticas en raras ocasiones, pero puede llegar a ocurrir. También pueden tener nefritis, neumonitis, colitis o pancreatitis. A menudo también se encuentra pues la eosinofilia periférica, los linfocitos atípicos y la leucocitosis. Y el exantema va a iniciar de 2 hasta 12 semanas después de la primera dosis del medicamento. Principales medicamentos implicados, los antiepilépticos como carbamazepina, la motrigina, fenobarbital y la fenitoína, el alopurinol y las sulfas. También tenemos el exantema intertriginoso, flexural y simétrico relacionado con medicamentos. Estos son los que tienen un sitio o una distribución característica. Este tipo de enfermedad involucra a áreas que son de flexión y áreas intertriginosas. Se va a presentar como un eritema delimitado en el área perianal y en el área perigenital y también otros pliegues intertriginosos. Puede presentar también una descamación que va a ser post-exantemática y la aparición va a ser hasta 7 días después del consumo. En esta tampoco se encuentra un involucro sistémico y el medicamento más implicado son las aminopenicilinas. Y ya hablando del exantema maculopapular, afortunadamente esas son la mayoría de reacciones de hipersensibilidad a medicamentos que se llegan a producir y se van a diagnosticar sobre todo cuando ya se han descartado todas las entidades que ya mencionamos previamente. En los primeros días de la ingesta van a aparecer los tipos de erupciones. Se van a desarrollar de 4 a 14 días después de que se haya administrado un nuevo medicamento y si el paciente ya se encuentra sensibilizado a partir de las 6 a 48 horas post ingesta. El sitio mayor de afección va a ser el tronco y las extremidades proximales y también van a aparecer cierta descamación en lo que son las fases posteriores. Medicamentos implicados como antibióticos, antiepilépticos y algunos AINES. Y en cuanto a manifestaciones cutáneas que van a ser localizadas, tenemos el eritema fijo pigmentado, que es una mácula o una placa que va a ser eritematosa, que se encuentra muy bien delimitada y que siempre va a aparecer en el mismo sitio del cuerpo. Por lo general va a aparecer hasta 2 días después de volver a exponerse al medicamento culpable. La lesión puede llegar a resolverse dejando una mancha hiperpigmentada. Y las reacciones fotoalérgicas fotosistémicas se van a caracterizar por una dermatitis, que esa dermatitis va a ser eczematosa, que va a afectar las áreas expuestas al sol, y estas lesiones de fotoalergia también pueden propagarse a sitios cubiertos del cuerpo. Tienen también un patrón increciendo que dura varios días después de la interrupción de estos medicamentos. También encontramos a las reacciones en el sitio de inyección, que son reacciones que se van a desarrollar ya sean a las pocas horas o a los pocos días después de haber aplicado una inyección por vía intramuscular o por vía subcutánea, que se va a acompañar de ya sea una placa o un parche que sea eritematoso. También pueden llegar a presentar induración, dolor y en casos más graves también se pueden acompañar de bulas o de ciertas vesículas que pueden conducir a una necrosis. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación en estos pacientes que lleguemos a sospechar que tengan una hipersensibilidad a ciertos medicamentos? Lo más importante es hacer una historia clínica que sea adecuada y que sea detallada. Preguntarle a nuestros pacientes si esta fue la primera exposición a la cual tuvo con el medicamento, ¿sí? O cuáles eran los nombres de ciertos medicamentos que se encuentran involucrados en estos tipos de reacciones y hace cuánto tiempo se produjo este tipo de reacción. ¿Cuáles fueron los signos y los síntomas posteriores a la ingesta de estos medicamentos? ¿O cuál fue la condición que tenía de base por la cual le recetaron los medicamentos involucrados? Y si el paciente ha recibido algún tipo de los medicamentos
medicamentos o algún medicamento combinado, cuál fue el último síntoma después de haber ingerido alguno de estos, y también si se administraron pues otros medicamentos de forma concomitante que especifiquen cuál fue el tiempo exacto después de la ingesta de cada uno de estos. A veces puede ser un poco complicado, sobre todo en pacientes adultos mayores, y cuánto tiempo después de que se suspendiera el medicamento implicado se resolvió la reacción, si tuvo alguna lesión residual, etcétera, y también si el paciente ha llegado a experimentar signos y síntomas a pesar de no estar tomando estos medicamentos. Después de que ya le hagamos ese tipo de preguntas a nuestros pacientes, vamos a englobar si las reacciones son de tipo inmediata o son reacciones de tipo tardío, porque dependiendo de esto, pues vamos a realizar diferentes esquemas o tipos de laboratorio. Empezando con las pruebas in vitro, pues también van a depender si son reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato. Podemos hacer determinación de IgE o test de activación de basófilos, o también determinación de mediadores inflamatorios, pero si son reacciones que van a ser de tipo no inmediato o tipo retrasados, pues prácticamente el test de transformación de linfocitos puede ser de gran ayuda para nuestro enfoque clínico. Podemos realizar también mediadores inflamatorios. La triptasa es una buena opción, o es la prueba in vitro más utilizada para confirmar sobre todo los casos de anafilaxia, y se ha reportado que los pacientes pueden llegar a presentar valores mayores a 1.4 nanogramos por mililitro. Los niveles elevados de triptasa ayudan a identificar también los fármacos que van a provocar reacciones graves, y también nos van a proteger, sobre todo cuando el paciente llega a presentar una nueva exposición, o también para encasillarlos hacia realización de protocolos de desensibilización. También podemos medir niveles de histamina, que es el mediador pues inflamatorio más abundante y más importante para anafilaxia aguda. Sin embargo, tenemos una desventaja, y es que solamente dura 20 minutos en la sangre. Se pueden hacer determinación de IgE específica al medicamento, principalmente se realizan por inmunoensayo, pero tienen una sensibilidad menor que las pruebas por punción cutánea. Este método comercial, el más utilizado, es el fluoroinmunoensayo. Otra desventaja es que no está disponible para todos los medicamentos. Por ejemplo, para los betalactámicos llegan a mostrar una sensibilidad que va a ser muy variable y muy baja, del 0 al 50%, pero puede ser útil para diagnosticar, por ejemplo, alergia a la cefazolina. Sin embargo, este medicamento pues también, o en el momento solamente está disponible con fines investigativos, y tiene una especificidad y sensibilidad del 49 y 94%. Y lo que es el radioinmunoensayo interno se va a utilizar como alternativa para otro tipo de medicamentos que no están disponibles en ensayos comerciales. En cuanto a la prueba de activación de basófilos, esta se basa principalmente en detección por medio de citometría de flujo, sobre todo cuando hay una activación de basófilos en presencia de algún estímulo. Se recomienda sobre todo para aquellas reacciones que sean de tipo IgE o reacciones inmediatas, y cuando no hay pruebas in vitro que sean alternativas, o que, por ejemplo, existan ciertas dudas o que tengan problemas con la sensibilidad, y se pueden realizar afluorquinolonas, medios de contrastes o algunos quimioterapéuticos. Una de las ventajas de este tipo de pruebas es que se puede realizar inmediatamente después de la reacción, no por ejemplo, no implica ningún riesgo para el paciente como en las pruebas por punción cutánea. Y también una desventaja es que se desconoce la sensibilidad y la especificidad, y tampoco está disponible de forma comercial. En cuanto a la prueba de transformación de linfocitos, esta va a determinar lo que son la respuesta proliferativa de los linfocitos después de la estimulación con ciertos medicamentos. Se utiliza en reacciones de hipersensibilidad mediada por células T, o también reacciones que son retrasadas, y también se pueden utilizar con muchos medicamentos, con diferentes patomecanismos. Sin embargo, se desconoce el momento exacto para realizarlas. No hay tampoco pruebas comerciales, y la sensibilidad pues también está limitada. También en cuanto a la susceptibilidad genética, en un documento de la EACI realizaron también una revisión exhaustiva de los avances del papel en la susceptibilidad de este tipo de reacciones de hipersensibilidad, y vieron que aquellos pacientes que tenían ciertas variaciones genéticas de diferentes antígenos de HLA se habían visto asociados con mayores reacciones de hipersensibilidad, sobre todo a nivel cutáneo para algunos medicamentos, y que el abacavir se había visto relacionado con el alelo HLA-B 5701, para carbamazepina con HLA-B, A3101, y el alopurinol con HLA-B 5801. Y la detección de estos alelos pues obviamente reducirían sobre todo la presencia de ciertas SCARs. En cuanto a las pruebas cutáneas, esta es la prueba in vitro
que se ha visto que pues obviamente la que más utilizamos nosotros. Sin embargo, tenemos una limitación y es que hay una falta de estandarización para la mayoría de los medicamentos, y otra desventaja es que los que ya están estandarizados no se encuentran disponibles pues en todos los países. Los únicos agentes comerciales son las penicilinas, amoxicilina y el ácido clavulánico, y otros medicamentos pueden llegar, o para otros medicamentos se pueden utilizar concentraciones que son no irritantes, aunque en muchos casos pues estas no se encuentran estandarizadas, y las diluciones pues también pueden llegar a afectar la estabilidad del medicamento y por tanto pues la tasa de positividad. En cuanto a la seguridad en SCARS, también existen ciertas preocupaciones en el uso, sobre todo por la generación de nuevas reacciones. Lo que se recomienda hacer es primero hacer pruebas de parches, y esas están negativas, ahí sí hacer pruebas por punción cutánea y proceder a pruebas intradérmicas. Puntos importantes a tener en cuenta: no se recomiendan realizar pruebas a medicamentos a los cuales el paciente nunca haya estado expuesto. Tampoco se recomiendan hacer de rutinas pruebas a medicamentos con el fin de evitación de reacciones de anafilaxia, y tampoco se recomiendan realizarlas antes de las 4 a 6 semanas posteriores a este tipo de reacciones, porque los mastocitos se encuentran depletados. Y también se necesitan más estudios para proporcionar datos con respecto a la estandarización de estas pruebas. En cuanto a las pruebas intradérmicas, pues está limitada solamente para aquellos medicamentos que se encuentren en formulaciones que son líquidas o estériles, y se necesitan concentraciones más altas para generar un tipo de reacción, pero a veces estas respuestas pueden ser de tipo irritativo. Los resultados positivos cuando se observe la reacción mayor de 5 milímetros por encima de la línea de base, y también podemos hacer lecturas retrasadas a las 24, 48 y hasta una semana después, útiles en sobre todo reacciones tipo SCAR. Y anteriormente pues esta herramienta de investigación se consideraba sobre todo dañina en ciertos tipos de SCARs, pero en la actualidad pues solamente pocos informes han descrito reacciones de tipo sistémico, entonces sí están indicadas, pero se recomienda realizarlas después de un tiempo prudente. Por ejemplo, para el síndrome de Dres se recomienda realizar este tipo de pruebas después de 6 meses. Hablando de las pruebas de parche, utilizadas principalmente en la pustulosis exantemática medicamentosa, la pustulosis exantemática generalizada aguda, perdón, el síndrome de Dres, el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, y la sensibilidad va a ser variada dependiendo del entorno clínico y también depende de las concentraciones y los diferentes fenotipos de estas entidades. Para HEP se ha reportado una sensibilidad de un 58 a un 60%, un síndrome de Dres de un 30 hasta un 80%, y en la necrólisis epidérmica tóxica una sensibilidad que va desde un 9 a un 20%. Para otros medicamentos pueden ser incluso aún mayores, por ejemplo como los antiepilépticos o algunos medios de contraste, pero para lo que es reacciones producidas por ejemplo al lopurinol no tienen como tal una utilidad clínica. Se pueden realizar después del mes de haber resuelto como tal este tipo de reacción, o después de que se hayan interrumpido como tal el uso de corticosteroides, pero lo que es la ENDA y la EACI recomiendan realizarlas 3 semanas después y hasta 3 meses después de la reacción. En cuanto al desafío oral con medicamentos, se realizan en aquellos pacientes que presenten una hipersensibilidad pues a estos, y este es el estándar de oro sobre todo para verificación de tolerancia. Para reacciones que son de tipo inmediato como reacciones mediadas por IgE, este desafío negativo pues tiene un valor predictivo del 100%, pero en el caso de que los pacientes lleguen a presentar una reacción que sea retardada grave con una sola dosis del medicamento, a veces no se puede generar una respuesta, por lo tanto la sensibilidad puede ser incluso mucho menor. Y también estos desafíos están indicados en pacientes que se considere poco probable que puedan llegar a generar o a hacer algún tipo de reacción o alergia a algún medicamento. Los desafíos también están contraindicados en aquellas reacciones que son graves y que son no mediadas por IgE, principalmente las SCARs. Y también se recomienda realizar este tipo de desafíos en aquellos pacientes en los cuales se haya confirmado una verdadera anafilaxia, porque pues existen como otros métodos, por ejemplo la desensibilización, sin exponerlos a un mayor riesgo de volver a presentar o a repetir este tipo de anafilaxis. Aquí les dejo las contraindicaciones también para realizar estos desafíos orales con medicamento, principalmente todas las SCARs, y también reacciones que involucren un órgano sistémico. Para reacciones inmediatas podemos hacer desafíos si ya nosotros hemos corroborado que la
la alergia a los medicamentos en estos pacientes va a ser baja y que no puede llegar a ocasionar una respuesta como tal que sea muy grave. Se pueden realizar desafíos ya sean de una dosis o de 2 dosis. De una dosis se va a administrar la dosis completa y esperamos de 30 a 60 minutos. Y para el protocolo de 2 pasos vamos a dar ya sea un cuarto de la dosis o una décima parte de la dosis y esperamos de 30 a 60 minutos. Si no se produce ninguna reacción, ya podemos administrar la dosis completa y vamos a vigilar de 30 a 60 minutos. Los criterios para una reacción positiva que llegase a presentar urticaria, angioedema, exantemas, sibilancias o incluso reacciones tipo anafilaxia. Y para los criterios para una posible reacción, solamente que presentaran enrojecimiento, vómitos, tos o algún prurito sin llegar a presentar una erupción evidente o también fiebre, dolor en la boca o en los ojos. Reacciones dudosas, mareo, hinchazón o sensación de un bulto en la garganta o en la lengua y también el dolor de cabeza. Para protocolos de desafío oral con reacciones retardadas que sean no graves, también podemos utilizar el esquema de 2 pasos, nada más que el tiempo aquí va a ser un poquito mayor. En el primer paso se administra la dosis completa del medicamento y esperamos de 60 minutos a 2 horas, y en el de 2 pasos administramos ya sea una décima parte de la dosis, esperamos 30 minutos y procedemos a dar la dosis completa si no tuvo ninguna reacción y esperamos hasta 2 horas. Reacciones positivas, si llegasen a presentar fiebre, urticaria, edema facial, exantema, hipoxia, hipotensión, algún dolor urogenital o también lesiones diana o lesiones atípicas. Y reacciones dudosas, solamente que tuvieran un dolor articular que sea de forma aislada, cambio en el apetito, que tuvieran también prurito persistente sin ningún tipo de sarpullido. Y a tener en cuenta que este tipo de protocolos están contraindicados sobre todo para aquellas reacciones que sean adversas cutáneas graves a los medicamentos o también en aquellas situaciones en las que se haya corroborado que haya una afección de órgano interno que sea también grave. Se pueden utilizar dosis comparables en suspensiones orales y para aquellos pacientes que tengan muy bajo riesgo, que no tengan ningún tipo de comorbilidad o que la reacción haya ocurrido mayor a un tiempo de 5 años, se pueden utilizar dosis o esquemas de una dosis completa. Para los exantemas leves también podemos utilizar desafíos de dosis única completa. Sin embargo, la evidencia también es baja para estas modalidades o tipos de prueba en cuanto a reacciones de hipersensibilidad de tipo retrasados. Las series de casos que se han reportado son muy pequeños en cuanto a desafíos de medicamentos y se desconoce también la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo o el valor predictivo positivo. En el momento, el diagnóstico clínico pues obviamente va a predominar sobre los otros, se considera el estándar de oro, y para reacciones más complejas pues también se han propuesto sistemas de clasificación o sistemas de puntuación como el que utilizamos por ejemplo en el síndrome de Dres, y aquellos pacientes que llegasen a requerir también un medicamento específico que no se llega a necesitar con ninguna urgencia y también que se demuestre que es más eficaz que otras alternativas, pues podemos utilizar antihistamínicos orales o también corticosteroides para manejar este tipo de reacciones. En cuanto al protocolo de desensibilización, sabemos que está indicado, bueno, ya más adelante en las próximas clases también lo vamos a ver, que estaría indicado en aquellas reacciones principalmente de tipo 1 o las reacciones de tipo 4, pero que no sean ninguna tipo SCAR. Este es un esquemita que se realizó en un modelo murino, es la explicación de cómo se produce todo el proceso de desensibilización. Tenemos en la parte superior al mastocito, en la cual se encuentran los receptores específicos de la inmunoglobulina E, ¿verdad? Va a llegar el medicamento y va a hacer una estimulación. En el momento en que el medicamento se une a la IgE, se va a producir una internalización del calcio, lo que va a llevar a la formación de ciertos mediadores o precursores inflamatorios, y posteriormente se va a producir la desgranulación, lo que ocasionarían pues los síntomas en nuestros pacientes. Sin embargo, con los protocolos de desensibilización, lo que hacemos es administrar dosis pequeñas o dosis fraccionadas de estos medicamentos para así saturar este tipo de receptores y a su vez hacer un cambio conformacional en la membrana de estas células para que no se produzca como tal el proceso o los mediadores inflamatorios o la transducción de la señal de estos mediadores. Y también, pues al dividir estas dosis y administrarlas en un tiempo suficiente, se va a inhibir la liberación de la beta-desoxaminidasa, que es un mediador importante en la precursión de los mismos.
Este procedimiento pues va a modificar la respuesta inmunitaria en los pacientes, sobre todo permitiendo a los pacientes tener una tolerancia temporal, y también se puede mantener siempre y cuando se mantengan los niveles séricos del medicamento. El estado se llega a perder cuando supera las 2 a 3 vidas medias, y también existen diferentes protocolos para la realización. Los más conocidos se realizan de 12 pasos, pero también van a depender de la severidad que haya presentado o la clínica que haya tenido el paciente. Se puede llegar a duplicar la dosis hasta alcanzar una dosis objetivo. Y ya como conclusiones personales, pues la alergia a medicamentos es un fenómeno significativo en la atención médica que puede resultar en reacciones que van a ser muy graves y que pueden llegar a ser mortales en los pacientes, y es importante conocer todas las causas, los síntomas y el tratamiento. También cualquier medicamento puede ocasionar cualquier tipo de reacción en muchas personas, sobre todo personas que sean susceptibles, principalmente antibióticos, AINES, analgésicos, algunos medios de contraste. Y el diagnóstico implica una evaluación detallada de historia médica, pruebas cutáneas, pruebas de provocación, y en algunos casos también pruebas de laboratorio que sean específicas. Y la prevención, pues ya sabemos que consiste en la evitación de esos medicamentos. En muchos casos, cuando no es posible cambiarlo por algún otro tipo, pues también tenemos que ofrecerle a los pacientes protocolos de desensibilización, utilización de antihistamínicos, corticosteroides y en casos más graves, pues la adrenalina. Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias.